Gracias, diputado Giorgio Jackson. Tiene la palabra ahora el diputado del Partido por la Democracia, señor Pepe Out. Diputado Out, tiene la palabra hasta por 13 minutos, según lo informado por su bancada. Gracias, presidente. Yo ingresé a militar a los tempranos 14 años y continúo hasta la fecha militando, no sé por cuánto tiempo más, pero reconozco la importancia que tiene la política y los partidos para tanto la gobernabilidad de los países como para el impulso de los cambios y la evolución política, social y económica de los países. Y saludo de verdad, en la persona del ministro, de la subsecretaria, esta ley. Me parece de verdad una revolución conceptual el haber convertido, y esto es algo que predicamos en el desierto por muchos años, de haber convertido los partidos en corporaciones de derecho público. Porque yo creo que de ahí parte el cambio esencial de enfoque de la relación entre el Estado, la sociedad y sus partidos. Partidos que tienen valor porque aúnan voluntades individuales detrás de un proyecto colectivo. Y eso es lo que les da sentido, tanto para los que están soñando o armando fuerzas políticas nuevas, como tenemos acá a Boric, a Jackson, como los que sostienen partidos centenarios como el Partido Comunista, de cuya historia nos ilustraba recién Lautaro Carmona y que tuvimos la ocasión hace un par de años de celebrar el centenario en esta misma sala. Tuve el honor, por lo demás, de hacer ese homenaje. Pero quiero decir que el hecho de transformarlos en corporaciones de derecho público y de paso de definir un aporte fiscal por el hecho de existir los partidos, le da derecho al Estado y a la sociedad a imponerle obligaciones a los partidos. Porque, piensen ustedes, en el nombre de la idiosincrasia, podría, por ejemplo, resistirse un partido mapuche, como el que se está formando en la Araucanía, a la noción de la cuota, porque la idiosincrasia establece un rol distinto de la mujer en la cultura mapuche, que nosotros tuvimos ese problema, recuerdo, a la hora de establecer las cuotas en nuestro propio partido con las regiones mapuche. Sin embargo, la sociedad define objetivos comunes, que son simples, universales: la transparencia, la democracia interna, la participación de la mujer, la obligatoriedad de proponer ideas y la obligatoriedad de educar no solo a sus militantes, sino a la comunidad en las propuestas políticas. Y desde ese punto de vista, a mí me parece que, como dicen en el campo, se metió la puntita, pero hay que avanzar muchísimo más en esto, en el rol del CERVEL respecto de los partidos políticos. Yo vengo transmitiendo hace años que el CERVEL debiera convertirse en la práctica en una especie de superintendencia de partidos políticos. ¿Y por qué razón? El CERVEL, se dice, podrá vigilar, controlar, asegurar que las elecciones internas se hagan muy bien. Yo creo que esto hay que avanzar para que sea una obligación del CERVEL, pero fíjense ustedes que yo tengo la convicción, y se la he planteado al ministro en un par de ocasiones, respecto de la importancia que tiene que el CERVEL vigile el cumplimiento que tienen los partidos de sus propios estatutos. Porque una cosa es escribir que habrá un Consejo Nacional una vez al año o 2 veces al año, que habrá directivas nacionales que se realizan bimestralmente, que habrá una elección al término de 2 o de 3 años, que hacer esas reuniones de Consejo Nacional, hacer esas reuniones de directiva y hacer esas elecciones. Porque en mi experiencia y mi observación, además, mi experiencia de mi propio partido y mi observación del resto, es que las directivas de los partidos suspenden la aplicación de sus propios estatutos con exagerada frecuencia. Y por supuesto, no hay mecanismo por el cual los militantes puedan protegerse de esas decisiones. La sociología habla de la ley de hierro de la oligarquía. Finalmente, los partidos
prontamente pueden ser capturados por sus directivas. Y por eso el Estado, al financiarlos y al definirlos como corporaciones de derecho público, se debe obligar a defender los derechos militantes. Y desde ese punto de vista, yo creo que hay que vincular el financiamiento al respeto de los estatutos. Resulta que si un partido no desarrolla los consejos nacionales, es decir, la instancia democrática principal, durante un determinado tiempo, no debería seguir siendo válido para continuar recibiendo los aportes del fisco. Si un partido no hace las elecciones internas cuando corresponde, está fallando a su compromiso central. Y yo creo que ahí hay una veta en la que abundar. Por supuesto, después de aprobado esto, a mí me parece que esto es un hito fundamental y debe ocurrir ahora. Pero tampoco en nombre de la idiosincrasia nosotros podemos decir que puede haber en Chile corporaciones de derecho público en la política, partidos políticos sin democracia interna. Y yo creo que, por supuesto, hay procedimientos electorales distintos para elegir al presidente del partido y a sus vicepresidentes, pero se debe obligar en la ley a que la instancia democrática principal sea elegida por voto directo, universal, secreto e informado. Porque una cosa es que uno elija un Consejo Nacional en voto directo, universal, secreto e informado, y este elija a su vez, en una discusión política de propuestas, sus máximas autoridades, a que se elija en una célula de 5 personas sobre la base de la proposición de los que salen, no en votación, sino en discusión democrática, y luego esa discusión democrática se repita sucesivamente hasta llegar al máximo directivo. Perdónenme, yo sé que algunos califican eso de democracia burguesa, pero estamos en una sociedad burguesa y estamos en una democracia representativa, y lo que estamos definiendo es una ley para partidos políticos de la democracia representativa, y esta ley puede y debe exigirle. Yo entre que me río con Patricio Melero, que hace gárgaras con las elecciones democráticas universales que todavía no ejecutan después de 20 y tantos años de funcionamiento del partido, pero bueno, es una decisión que tomaron y en buena hora de incorporarse a una corriente que es nacional y que es una demanda de la gente. Respecto de los requisitos de constitución de partido, yo le escribí una carta de la cual nunca tuve respuesta a mi amigo ministro Eizaguirre respecto del incumplimiento del compromiso que estableció el gobierno de la nueva mayoría con los independientes representados en este Parlamento para terminar con el binominal, y eso incluía la rebaja de los requisitos para constituirse los partidos, y me parece en buena hora se haya corregido eso en el Senado, pero continúa incumpliéndose uno de los compromisos establecidos, que era la posibilidad de que se constituya un partido en una región. Y yo les quiero decir, y les voy a poner por escrito, que es muy probable que el gobierno de turno venga acá con una ley corta cuando ocurra en 2018, en marzo, lo siguiente: 1, 2 o 3 partidos regionales van a sacar 15 o 20% de los votos en su región, van a elegir 1, 2 o 3 parlamentarios y por imperio de la ley van a tener que disolverse. Francamente, colegas, yo creo que nosotros vamos a estar apresurados para evitar esa... No la voy a caracterizar porque las palabras me faltarían, pero francamente es un contrasentido que a la altura en que estamos convocando un movimiento de descentralización que va a culminar, espero más temprano que más tarde, aunque algunos quieran más tarde, con la elección del intendente, que no se permita constituir a una red de liderazgos locales, una entidad colectiva que les permita competir, y que además se entienda que la política es solo el Parlamento. Es decir, quien no tenga parlamentarios, aunque tenga todos los alcaldes de una región, aunque haya ganado la elección de intendente, aunque sea la principal fuerza de concejales en una región, no va a existir. Yo creo que debiéramos incorporar
también en los criterios, porque esto está excesivamente parlamentarizado. Pero escúchenme, cuando un partido se tenga que disolver porque eligió parlamentarios en una sola región y no en más de una región, como dice esta ley, yo no sé si van a estar ustedes todavía, pero probablemente sí van a estar, claro, espero. Entre noviembre y marzo, transcurren diciembre, enero, febrero, marzo, 4 meses, les aseguro que en esos 120 días vamos a estar pensando cómo arreglamos esa situación a la que estamos concurriendo de manera pasiva. Yo lo he dicho en todos los tonos, por lo demás hubo un compromiso y yo creo que la política se degrada cuando los compromisos no se cumplen. Quiero terminar diciendo que lo que estamos haciendo es importante para la democracia chilena. Es muy importante. Naturalmente no lo estamos haciendo de manera perfecta. Estamos un poquito apurados en esta sala semi-desierta. Seguramente los colegas están satisfaciendo sus necesidades biológicas, naturales. Pero yo quiero decir que a mí me parece que el hecho de que el Senado finalmente no haya resuelto la exigencia democrática básica para los partidos y que de la Cámara de Diputados haya salido una propuesta sin resolver, sino una declaración genérica de que tiene que haber democracia, pero sin decir cómo se entiende la democracia interna. Y yo no le quiero imponer a nadie más de lo que la adhesión a los principios que constituyen la nación, porque si no, no podría imponerle que tengan por lo menos 40% o no más del 60% de un género, y se los vamos a imponer, y nadie dice nada respecto de eso. Y yo quiero valorar, pero también discrepar con mi amigo Lautaro Carmona cuando dice: no conozco a nadie que se haya salido del Partido Comunista por razones de la falta de democracia interna. Perdónenme, pero eso es un cuento. Yo, que soy de familia comunista y fui muy amigo de Bolodia y de cuánto comunista hay, francamente, miles y miles han salido por no poder ejercer el derecho a presentar su opción ante los afiliados en un escenario de discusión democrática. Eso es lo que esta ley debe garantizar: el derecho de un militante de un partido a presentar su opción política frente a los militantes y ser votado. No es solo el derecho a votar, es también el derecho a ser votado, que es por lo demás el derecho de cualquier ciudadano en un país democrático. Y por lo tanto, si los partidos se inscriben dentro de un país democrático, tienen que naturalmente aplicar esos principios. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado señor Pepe Out. En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, diputado señor